Gracias. Bueno, si quiere, Kenita, nos inicias con una oración. Ok. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos regalas, Señor, para aprender de tu palabra. Gracias por este grupo, por la libertad que tenemos de expresarnos, Señor, y también de reunirnos para leer y saber qué es lo que quieres y tienes para nosotros, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, disponemos nuestro corazón y nuestro pensamiento con una mente abierta para poder comprender, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos hables directo a nuestro corazón y a nuestra mente, según cada uno de nosotros con nuestras necesidades, Señor. Que todo lo que se vaya a hablar aquí venga respaldado por tu Espíritu Santo y que podamos entender lo que quieres decirnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a empezar un análisis sobre el libro de Samuel. El libro de Samuel, si ustedes saben, los libros de la Biblia antes estaban en grandes rollos, ¿verdad? Eran rollos que se estaban escribiendo, y entonces esos rollos eran tan gordos o tan delgaditos de acuerdo a lo que, de acuerdo a la dimensión del libro. Resulta que el libro de Samuel es un libro, era muy, muy largo, entonces tuvieron que partirlo en dos rollos. Entonces, porque eso se habla de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, pero en realidad es un solo libro, no son dos libros que son en Samuel. Diferente, por ejemplo, a la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro, que sí son cartas que fueron escritas una en un tiempo y otra en otro tiempo, ¿verdad? Entonces es importante entender que simplemente Primera de Samuel y Segunda de Samuel es un solo libro que continúa en todo eso. En las primeras traducciones griegas de la Biblia hebrea, se le puso el nombre de Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Y los libros que siguen es Primera de Reyes y Segunda de Reyes, en realidad era Tercera de Reyes y Cuarta de Reyes. Y Crónicas era Quinta de Reyes y Sexta de Reyes, pero les pareció como muy aburrido, entonces le cambiaron el nombre. Pusieron Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Esto es muy interesante porque antes del libro de Samuel, el libro que existe, que está, es el libro de Jueces. Más o menos para ponerlos en un contexto histórico, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, está ahí colonizando la tierra prometida y están ahí conviviendo. Y la figura política que existía era que Dios levantaba una persona que era el juez, que esa persona juzgaba al pueblo, era el que tomaba las decisiones, era el que decía por dónde iban las cosas, obviamente dirigido por la sabiduría de Dios. En Samuel, si lo vimos ahora en el capítulo 8, por ahí, el sistema político del pueblo de Israel cambia. Ellos deciden tener un rey. Ya no, dicen, nosotros queremos un rey como todos los demás pueblos, ya no queremos un profeta, sino queremos un rey que esté ahí. Dios dice, ¿para qué quieren un rey? El rey va a estar encima de ustedes, pero al final de cuentas Dios los complace. Entonces el sistema político del pueblo de Israel cambia de profetas o de jueces que se levantaban ahora a reyes. Entonces, el libro de Samuel está escrito exactamente en ese punto donde está ese cambio. Samuel es el último juez que hay y él abre las puertas para que venga el primer rey, que el primer rey que tuvo el pueblo de Israel se llamaba Saúl. Y eso lo estamos viendo ahora en los capítulos que estamos viendo. Lo que vamos a leer hoy es la introducción del libro de Samuel, y a Saúl y a David vamos a verlos la próxima semana. Entonces, eso lo vamos a ver después. Hoy vamos a ver un estudio que me pareció muy interesante, que se llama Representando a Dios. Y eso es muy importante. Cuando uno lee la Biblia, uno tiene que ver el contexto histórico, el contexto literario y todo esto que les hablaba, para entender qué es lo que significaba la Biblia en ese momento. Pero lo más importante es que uno tiene que traer hacia uno qué es lo que significa para mi vida. Y nosotros, en el momento que decimos que seguimos a Cristo, los ojos de las personas están sobre nosotros. Y nosotros nos volvemos representantes de Dios aquí en la tierra. Y vamos a ver un poquito esos representantes de Dios
y cómo lo hacían bien o lo hacían mal, como para agarrar para nuestro saco y ver verdaderamente lo que Dios tiene para nosotros en este momento. ¿Ok? Entonces Oye, vamos a ver. Sí. Esteban, Dios los permitió el rey, pero verdad que Dios no estaba muy de acuerdo, él se molestó por eso, por esa petición que le hicieron que querían un rey. Esto lo vamos a ver la próxima semana, pero es importante saberlo. Dios siempre quiso una relación directa con nosotros. Desde el tiempo de Moisés, Dios dijo, yo quiero hablar directamente con mi pueblo. El pueblo de Israel oía ese retumbo y esas luces y truenos cuando Moisés subía al monte a hablar con Dios, y el pueblo de Israel dijo, vea, Moisés, yo no quiero hablar con Dios. Mejor usted hable con Dios y me da el mensaje a mí, porque ellos estaban muy asustados. El plan de Dios nunca fue tener intermediadores entre él y su pueblo. Entonces, él quería siempre tener una relación directa. Cuando el pueblo le dice, queremos un rey, él dice, siguen metiendo gente entre Dios y yo. Y a mí no me gusta eso porque el rey se va a poner encima suyo, no sé qué. Y entonces, al final de cuentas, y creo que eso es muy importante, entender al Dios de nosotros, es un Dios de libertad. Y si nosotros le pedimos algo a Dios y si nosotros queremos hacer algo con nuestra vida, Dios nos va a hacer algunas recomendaciones, pero nos va a dejar que nosotros elijamos. Y él dice, bueno, si quieren un rey, escojan un rey. Está bien. Y entonces el pueblo escogió al rey Saúl. ¿Ok? Pero no era como el plan original de Dios. No era lo que Dios quería. Ok. Entonces, Samuel y el inicio de la historia de Samuel es muy lindo porque nos empieza a contar sobre una mujer impresionante que se llamaba Ana. Esta mujer oró por su hijo, clamó por su hijo, bendijo a su hijo, inclusive antes de que quedara embarazada. Entonces es una mujer impresionante que agarró y se acercó a Dios con una petición que tenía en su corazón, pero con un corazón muy agradable a Dios. Entonces tienen una gestación y un nacimiento milagroso, y Ana hace un compromiso con Dios y le dice, si usted me da un hijo, yo voy y se lo dejo en el templo. Después Ana, llena de gratitud, asume una posición muy importante y hace una de las oraciones más lindas que hay ahí en la palabra de Dios, en la Biblia, que nos habla de un corazón agradecido. O sea, Ana pasó muchos años pidiéndole algo a Dios, Dios al final se lo cumple y Ana hace un voto, hace una oración que cuando uno se pone a analizar esa oración, se da cuenta que no es una oración como muy por encimita. Es una oración que denota una persona que tiene un corazón agradable a Dios, que conoce a Dios y que habla a través de Dios. Entonces, mami, si quiere, léanos ahí 1 Samuel 2, del 1 al 10. 1 Samuel 2, del 1 al 10. Luego Ana oró, mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido, ahora tengo una respuesta para mis enemigos, me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor, aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros, no hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7 y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros los levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad.
Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey y aumenta la fuerza de su ungido. Vemos que esta oración que hace Ana, y vamos a verlo más adelante, nos da una estructura y un marco, marco teórico sobre todo lo que se va a leer ahora en el libro de Samuel. Es muy interesante porque el libro de Samuel no está escrito por Samuel. De hecho, antes de terminar el primer libro, Samuel muere y se levanta otro profeta que se llama Natán. Pero entonces, obviamente, el libro de Samuel no está escrito por Samuel, sino es la historia de él, de ese profeta Samuel. Pero el escritor agarra la oración de Ana y empieza a enumerar ciertos temas que van a ser temas recurrentes durante todo el libro de Samuel. Entonces es muy importante entender esa parte. Y después nos damos cuenta que es una oración profética. ¿Por qué? Porque empieza Ana agradecida porque su hijo acaba de nacer y que ella se lo va a entregar al Señor. Pero, por ejemplo, habla, aquí al final dice, Él da poder a su rey, aumenta la fuerza de su ungido. Uno dice, ¿cómo? En ese momento no tenían reyes, en ese momento lo que tenían eran jueces, porque es que Ana está hablando de reyes. Y cuando dice aumenta la fuerza de su ungido, se está refiriendo a David. Inclusive Ana no va a ver físicamente a David, ella va a vivir en el tiempo de Saúl y después Saúl deja de ser rey y es el rey David. Entonces vemos que Ana está hablando sobre la profecía del ungido de David. Y después empieza a hablar de varios temas importantes sobre la humildad, sobre el no enseñorarse y sobre que Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde y que a pesar de la maldad humana, Dios está obrando y que Dios levantará un rey mesiánico, va a levantar un rey que va a gobernar por todo el tiempo. Entonces, esta oración o esta canción de Ana no es una oración como muy por encimita, sino es una oración muy profunda y que habla sobre un corazón de una mujer que conoce su propósito y que conoce todo lo que Dios estaba por hacer en su vida, ¿verdad? Hay otra oración muy importante que yo siempre les he dicho, que es una oración de una madre agradecida, que se parece mucho a esta oración y que ellas como mujeres encontraron su propósito en la familia. Les he comentado que hay una teoría que habla sobre los montes de influencia, que toda la sociedad está sentada sobre 7 montes de influencia y que si nosotros como cristianos nos ubicamos en el monte de influencia en donde Dios nos ha puesto, vamos a hacer un cambio en la sociedad importante. Y, por ejemplo, está el monte de influencia de la educación, está el monte de influencia de los negocios, de las finanzas, y entonces muchas veces uno ve esos montes como un lugar añorado para ir. Y hay un monte de influencia que es, bueno, la iglesia es un monte de influencia también importante, pero hay un monte de influencia que es la familia. Y a veces ese monte de influencia como que se relega a un segundo lugar. Ana encontró en ser madre un propósito, no solo en la parte de la gestación y dar a su hijo, sino también en la crianza, también en cuáles son los valores que yo le voy a meter a ese hijo para que ese hijo de alguna manera crezca, de alguna manera se desarrolle como un líder y transforme la sociedad como lo hizo Samuel. Y no es que el propósito de esta mujer era dar a luz, cualquier mujer puede dar a luz, pero lo impresionante de esta madre es que no solo dio a luz, sino también todo el proceso de crianza levantó personas de influencia, levantó personas que transformaron el mundo. Hay otra mujer importante, impresionante, que también tiene eso, y que yo les he dicho que para mí es la primera evangelista que existe. Aquí quería que leyéramos esta otra oración de una mujer agradecida
porque Dios la tomó en cuenta para crear su plan perfecto, que es el Magnificat de María. Eso está en Lucas 1 del 46 al 55. Doña Liliana, si quiere nos la puede leer. El magnífico canción de alabanza de María. María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas en mí. Él muestra misericordia de generación en generación todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. Al príncipe derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados. Ahí está tapado Abraham, dice, y sus descendientes para siempre. Entonces vemos la misma estructura. María empieza alabando a Dios con todo lo que hizo Dios por ella, pero después empieza a hablar proféticamente sobre lo que va a hacer Jesús, que va a llenar de misericordia de generación en generación, que va a ser su brazo poderoso, va a hacer cosas impresionantes y va a transformar la sociedad y va a quitar a príncipes y va a renovar todo su reino. Entonces uno dice, esto es porque María, al igual que Ana, conocían el plan de Dios y dentro de su propósito empezaron a inculcarle a sus hijos todas estas valores y todas estas cosas que al final de cuentas hicieron lo que lograron hacer estas dos personas. No estoy poniendo en la misma balanza a Jesús y a Samuel, pero sí quiero que a través de esto exaltar un poco el monte de influencia de la familia, que es muy importante y que de alguna manera a veces queda relegado. Pero tanto Ana como María lograron influenciar a estos hijos y recibieron profecía, o sea, recibieron la palabra de Dios sobre el propósito que sus hijos iban a tener muchos años después. Y después quería hablarles sobre este concepto del corazón de Dios. ¿Qué es lo que entendemos en esta primera estructura del libro de Samuel sobre el corazón de Dios? ¿Y qué fue lo que hizo Ana con respecto a lo que hizo de entregarle a su hijo ahí en la iglesia? Don Javier, si quieren nos lee ahí 1 Samuel. Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Vemos qué bonito porque cuando Ana no podía quedar embarazada. O sea, ella durante muchos años buscaba quedar embarazada y nada que podía. Hace una oración y se tira al piso en la iglesia y hace una oración muy, muy de corazón que hasta el mismo sacerdote creía que estaba borracha, que habla muy mal del corazón de Eli, pero ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero entonces Ana hace esa oración, Dios concede su bendición, Dios la bendice con Samuel, ella le entrega su primer hijo y después empieza a quedar embarazada un montón y tiene 3 hijos más y 2 hijas más. Al final de cuentas tiene 5 hijos. ¿Qué es lo que está hablando esto del corazón de Dios? Lo que está diciendo, lo que nos está enseñando Dios ahí es que cuando a Dios le entregamos lo que es de Él multiplica el resto y nos bendice a nosotros. Igual como nos lo enseña Dios más adelante cuando nos empieza a hablar del diezmo. La idea del diezmo es que cuando uno recibe su salario, la primera parte le corresponde a Dios, el primer 10% le corresponde a Dios. Uno le devuelve a Dios lo que le corresponde y el 90% Dios lo va a bendecir y lo va a multiplicar. Porque es que decimos que cuando Samuel
cuando Ana entrega a su hijo Samuel, le está entregando lo que es de él. Porque, si quiere, vemos ahí en Génesis 4, del 3 al 5, doña Mari, si quiere nos lee ahí Génesis 4, del 3 al 5. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Cuando nosotros le damos a Dios una ofrenda, nosotros tenemos que tener claro que lo que tenemos que darle a Dios es lo primero y lo mejor. Y esta es la diferencia entre la ofrenda que dio Abel con la ofrenda que dio Caín. Caín dio un poco de sus cultivos, pero Abel dio sus primeras y sus mejores crías, porque lo primero es para Dios. Igual como cuando Dios entra el espíritu de la muerte en Egipto, por ejemplo. ¿Recuerdan cuando vienen las 10 plagas de Egipto y entra el espíritu de muerte y se lleva a los primogénitos? O sea, mueren los primogénitos, solo los que tenían en los dinteles de las puertas la sangre del cordero, el espíritu de la muerte pasó de largo y no se llevó a esos primogénitos. Dios no es que es un asesino, no es que barbaridad, Dios agarró y empezó a matar chiquitos. No, es que Dios tomó lo que él le corresponde a él. Nuestros primeros hijos, nuestros primogénitos, son de Dios. Él simplemente nos deja que nosotros los administremos, pero son de él, le pertenecen a él. Simplemente nosotros, y lo que hizo Ana fue devolverle a Dios lo que es de Dios. Y Dios, en ese corazón de amor, lo bendijo el resto y multiplicó el resto. Y entonces por eso es que Ana tiene, después de Samuel, tiene ese montón de hijos. Entonces, lo que hizo Ana, igual lo que tenemos que hacer nosotros es darle lo primero y lo mejor a Dios. Y el resto que Dios nos permite administrar es para que, y Dios lo multiplica y lo bendice de una manera impresionante. ¿Ok? Y después, el otro tema que vemos ahí en la parte de la introducción del libro de Samuel es cómo nosotros tenemos que ser buenos representantes de Dios. Y eso es lo que da el título a nuestro estudio de hoy. Kenita, si quieres leer ahí 1 Samuel 2, del 12 al 17. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la carne, toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Ok, recuerden que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y se separan la tierra en 12 lugares, y a los administradores de las cosas de la iglesia, a los levitas, no les dio ninguna tierra. Él lo que les dijo es, ustedes van a administrar mi templo tiempo completo. Ese es el trabajo de ustedes. Ustedes no van a tener animales, ustedes no van a cosechar, ustedes van a administrar el tiempo, mis cosechas.
simplemente. Entonces, pero ellos tienen que comer, tenían que vestirse, tenían que hacer cosas. Entonces, los diezmos y las ofrendas se las daban al pueblo, a los levitas, y los levitas vivían de eso. Se supone que si eran 12 tribus de Israel, 12 le daban el 10%, ellos vivían del 120% y los demás vivían del 90%. Entonces, es una manera de que Dios exalta a las personas que están en su ministerio. Que muchas veces a mí me da mucha tristeza cuando veo un pobre sacerdote que está viendo ver qué hace para comer porque vive en una comunidad muy pobre y que están administrando las cosas de Dios y no viven dignamente como buenos servidores de Dios. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios siempre era que los que administraran las cosas de Dios vivieran holgadamente y vivieran bien de acuerdo a la misericordia que tenían y de acuerdo a la ley que tenían todos los demás con respecto a lo de las ofrendas. Pero entonces, como ellos no, como el pueblo de Israel, como los levitas, perdón, no tenían y no cosechaban nada de las ofrendas que traían las personas, ellos agarraban y, por ejemplo, agarraban el cordero, lo partían, lo asaban, y cuando el cordero estaba asado, el sacerdote agarraba una parte bastante grande del cordero, la guardaba, eso era para él, para que comiera él, y el resto se quemaba, ¿verdad? Lo que se usaba, porque Dios no fue muy claro en esa parte, lo que se usaba es que cuando estaba ya toda la grasa consumida, toda la grasa quemada, y la carne ya estaba cocinada, el sacerdote metía ese tenedor grande, cortaba una parte y se dejaba esa parte de la ofrenda para que consumiera él y su casa y su familia, ¿verdad? Era simplemente para que ellos comieran. Si todo el pueblo llegaba con corderos, el sacerdote comía un montón, ¿verdad? Porque y él y para su familia, ¿verdad? Pero el problema es que Elí y los hijos de Elí hacían cosas totalmente en contra de lo que Dios quería. Entonces la persona venía con un corazón arrepentido, se supone que había cometido algún pecado, presentaba su ofrenda y en vez de recibir el amor y la misericordia de Dios, más bien recibían una amenaza, recibían un castigo, recibían algo feo, una experiencia fea de parte de los hijos de Eli, donde decía, mire, pero ni siquiera se ha quemado mi ofrenda, espere que mi ofrenda se queme. Dicen los salmos que la parte, bueno, y Levítico era muy claro en esa parte, que la grasa tenía que consumirse totalmente y que eso era un olor fragante a Dios para que Dios recibiera mi ofrenda. Y yo no sé si ustedes, a veces uno sale a la calle y alguien está haciendo carne asada y ese es olor a grasa quemada que uno dice, qué cosa más rica, quién sabe quién está haciendo una carne asada, voy a ir a tocarle la puerta al vecino para ver si es él y me invita. Bueno, pues Dios igual decía lo mismo, la grasa tiene que comerse para que llegue ese olor fragante a mí. Pues Elí y los hijos de Elí decían, no, cortemos desde que está cruda y yo me la guardo porque eso va a quedarse para mi alacena. Entonces, la persona que llevaba con su ofrenda recibía un maltrato de parte de los hijos de Elí y él se sentía que en su liturgia no logró hacer todo lo que quería hacer. Y entonces se llevaban un mal concepto de el representante de Dios y al final de cuentas se llevaban un mal concepto de lo que Dios hacía. Eso de comer grasa, al final de cuentas le pasa la factura a Elí. Yo no sé si ustedes vieron cuando ya los hijos de Elí mueren y Elí le dan la noticia, dice que Elí se cayó y por su gordura se desnucó. O sea, porque estaba tan gordo de comer carne con grasa, chicharrones, bueno, chicharrones no porque no era cerdo, pero de comer carne con grasa que estaba gordo, abotagado y fue lo que al final de cuentas lo mató. Pero vemos qué difícil es para un representante de Dios
representar correctamente a Dios. ¿Y cómo tenemos que tener nosotros cuidado? Porque como les dije, en el momento que nosotros decimos que seguimos a Jesucristo, que queremos conocerlo más a Él, la mirada de todo el mundo está en nosotros y dice, voy a ver en cuál se equivoca, voy a ver qué está haciendo, mire, este pasa metido ahí leyendo el rosario, rezando el rosario, quién sabe qué torta se va a jalar, es que es un hipócrita, y entonces empiezan a decir un montón de cosas porque los ojos están sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener extra cuidado de qué hablamos, qué decimos, cómo hablamos, porque somos representantes de Dios. Y al final de cuentas, nosotros representamos a Dios y si lo representamos mal, quedamos nosotros mal, pero también Dios queda mal. Y eso es lo que le pasaba a los dirigentes aquí, a los hijos de Elí. Al final Dios quedaba mal. Y entonces la persona decía, es que Dios no recibió mi ofrenda. ¿Por qué? Porque no llegó ese olor fragante allá arriba y entonces yo no me siento perdonado. Al final de cuentas sí estaban perdonados, pero recibían un mal concepto de parte de Dios. Vamos a ver aquí qué fue lo que pasó con Moisés y Aarón con respecto a eso, de ser buenos representantes de Dios. Mami, si quiere, léanos ahí números 20 del 1 al 13. 20 del 1 al 13, números. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir, junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Sigue ahí. Ni agua para beber. ¿De qué? Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón, tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a todas las comunidades y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meribá, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y él demostró su santidad entre ellos. Vamos a ver. El pueblo de Israel había llegado a ese lugar hacía 30 años y igual de ahí había salido agua. El pueblo de Israel da toda la vuelta y 20 años después vuelven al mismo lugar y otra vez siguen con el mismo asunto de que están enojados, que no tienen agua y no sé qué. Dios quería demostrarles a él su misericordia y su amor. Y Moisés y Aarón estaban ya hasta la coronilla de estos israelitas, porque solo quejarse. Entonces empezaron a regañarlos, empezaron a gritarles, y agarraron la vara a golpes y de ahí salió agua. Lo que le quedó en la mente a los israelitas era que Dios estaba enojado con ellos y que Dios había que rogarle para que le dieran agua. Y eso no es lo que Dios quería hacer.
Dios quería y había planteado una imagen lindísima en la Biblia. Recuérdense que la Biblia el Antiguo Testamento es una serie de imágenes que nos recuerdan lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Dios había orquestado todo para hacer una imagen lindísima en donde Moisés le hablaba a la roca y de esa roca salía agua viva. Lo que Dios quería hacer era que la gente entendiera en una imagen lo que Jesús iba a hacer, que era la roca sobre la cual se sustenta nuestra fe, y cuando nosotros estamos en una situación difícil, hablamos con esa roca y nos da agua, y esa agua no se acaba. Eso es lo que Dios quería mostrar, y Moisés y Aarón se pasearon en esa imagen, porque entonces uno ahora tiene que agarrar a la roca, según lo que hizo Moisés, y exigirle que por favor me dé agua, como que si nosotros tenemos que hablar con Jesús y exigirle que me bendiga. Esa no era la imagen que quería hacer Dios. Estos representantes de Dios hicieron algo totalmente equivocado y no lograron que Dios planteara esa imagen para que nos quedara a nosotros esa imagen tan clara, que sí lo hace Jesús con la samaritana. Doña Eliana, si quiere, léanos ahí Juan 4, del 13 al 15. Respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Eso es lo que Dios, que Jehová quería que Moisés nos dejara entrever, y cuando Jesús llegara a este punto dijera a todo el mundo: mira, como cuando con amor Moisés le pidió a la roca que le diera agua y la roca le dio agua. Por eso es que Moisés no entra a la tierra prometida, porque fueron malos representantes de Dios aquí en la tierra. El pueblo de Israel tuvo una idea equivocada de quién es Dios. Dios, usted no tiene que rogarle para que lo bendiga. Dios, usted no tiene que exigirle que lo bendiga. Dios, usted tiene que plantearle su necesidad, y Dios está más que agradecido y más que feliz de bendecirnos a nosotros como sus hijos. Eso es lo que tenemos que mostrar nosotros siempre. Y si nosotros mostramos un Dios que hay que exigirle, o que hay que pedirle, o que hay que rogarle para que lo bendiga a uno, estamos mostrando un Dios que no es. Entonces tenemos que tener cuidado cuando seamos representantes de Dios, para ser buenos representantes de Dios. Tanto como Moisés no lo fue, igual como los hijos de Eli tampoco fueron buenos representantes de Dios. Entonces, hay que tener cuidado en llevar una imagen correcta de Dios. Recuérdense que mucho tiempo después, en Santiago, Dios nos dice que somos embajadores de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué es un embajador? Un representante del gobierno de Dios. Cuando la gente nos ve a nosotros, ve a Dios que está en nosotros. Nosotros somos las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Entonces tenemos que cuidar ser esos buenos representantes de lo que Dios es, del carácter de Dios y cómo es que Dios hace por nosotros. Y como buenos representantes de Dios, hay otro pasaje aquí que hay que tener muchísimo cuidado y hay que entenderlo en su profundidad para entender qué es un buen representante de Dios y qué es lo que hace un mal representante de Dios. Javier, si quieres nos lee ahí 1 Samuel 4, del 1 al 11. En aquel tiempo, Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué los filisteos nos derrotaron? Después dijeron: traigamos de Silo del arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo
para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien estaba entronizado entre los querubines. Los hijos de Eli, Ofni y Finés, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. Siga ahí, don Javier. ¿Qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. Socorro. ¿Quién podrá liberarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los únicos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes vieron la vuelta y huyeron, cada uno a su cargo. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Finés, los dos hijos de Eli. ¿Qué es lo que pasó aquí? Vamos a ver. Ellos habían perdido, los israelitas habían perdido la primera batalla contra los filisteos. Entonces dijeron, mira, qué vacilón. En la historia de Israel, cada vez que el arca llegaba a la batalla, ganábamos la guerra. Entonces tráiganse el arca. Ellos estaban equivocados porque no es cada vez que llegaba ese objeto a la guerra era que ellos ganaban. No, cada vez que Dios los acompañaba a la guerra era que ganaban la batalla. Pero ellos se olvidaron de su relación con Dios y se enfocaron en su relación con el objeto de Dios. Y entonces creyeron que con el simple hecho de traer ese objeto a la guerra, ellos iban a ganar. De tal forma que hicieron una pachanga, un fiestón, cuando llegó el arca, porque dijeron, ya tenemos este amuleto. Y el arca de Dios, que es la presencia de Dios, creían que eso era lo que les iba a traer suerte. Se les olvidó que no es el amuleto, no es el objeto lo que importa es mi relación con Dios. Si hubieran mandado a traer al profeta, si hubieran hecho oración para ver qué es lo que Dios quería o cuál es la estrategia de Dios para ganar esa batalla, hubiera sido diferente, porque están metiendo a Dios, pero no, ellos dijeron, metamos este objeto. El Dios tenía su fama, el Dios de Israel, como lo llaman ellos, tenía su fama, que los habían sacado de Egipto, y los filisteos tenían mucho miedo, porque dijeron, ahora sí, vinieron los dioses de Israel. Se nota que no conocían el concepto de Dios de Israel, pero ganaron los filisteos. Entonces, para los filisteos, ellos le ganaron a Dios. Entonces son más poderosos que Dios. Y eso se debe a que los malos representantes de Dios, que son Ofni y Finés, hicieron creer a su pueblo que el objeto los iba a salvar, que el objeto les iba a dar la ganancia. Igual nosotros, y por eso es importante todas estas cosas verlas en nuestra relación con Dios. ¿Es nuestra relación con Dios lo que nosotros valoramos o son los objetos de Dios lo que nosotros valoramos? Porque una cosa es muy diferente, es ir a la iglesia a buscar la presencia de Dios y otra es ir a la iglesia a cumplir. Es domingo y tienen que ir a misa, voy a misa, ¿verdad? Es muy diferente, uno va con un corazón diferente. Igual como el pueblo hacía. Muchas veces el pueblo de Israel mandó a traer el pacto, pero lo que buscaban era la presencia de Dios y la guía de Dios ahí en media batalla. Entonces,
hicieron el mismo acto, la misma accionar, pero con un corazón totalmente diferente. Y esto es por lo que tenemos nosotros que ser buenos representantes de Dios. No es buscar los objetos de Dios, sino es buscar a Dios y nuestra relación con Dios, que es lo más importante. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos leyendo la palabra de Dios, entendamos que lo que estamos haciendo es conversando con Dios. No es leyendo un libro o relacionándonos con un objeto de Dios. Es a Dios que andamos buscando ahí. Y Finés le costó la vida, Finés y Ofni, le costó la vida esa mala representación de Dios, porque al final de cuentas, Dios no los respaldó y perdieron la batalla. Al final de cuentas, Dios dice, mire, pero yo no voy a hacer que mi presencia se quede con los filisteos. Entonces hay un pasaje impresionante en donde los filisteos robaron el arca y empezaron, y entonces la metieron en un templo de los dioses de ellos, y los dioses de ellos amanecían hincados frente al pacto. Entonces la sacan y la llevan a otro pueblo y empiezan a haber tumores y plagas alrededor de ese pueblo, porque lo que está ahí era la presencia de Dios. O sea, no era que era un objeto inanimado. En ese momento, la presencia de Dios, porque fue antes de que Jesús muriera, entonces la presencia de Dios estaba ubicada en ese lugar. De hecho, era un lugar, era un objeto que tenía mucho poder en sí mismo. Si alguien lo tocaba, se moría. Y de hecho, eso vamos a ver ahora más adelante, cuando estemos viendo el reinado de David. David se trae el arca porque el arca quedó allá, ¿verdad? Después de que la recuperan en el pueblo de Israel, queda en un pueblito de Israel, y David en un momento dice, no, vamos a traer esa arca y vamos a traerla a Jerusalén. Y se la trae de una manera equivocada, y alguien que se resbala toca el arca y se muere. Y alguien que era hebreo. O sea, ese objeto en ese momento tenía mucho poder, porque la presencia de Dios estaba solo en ese lugar. Cuando vino Jesús y murió por nosotros, rompe el velo y entonces la presencia de Dios ya puede andar libremente. Entonces ya ese objeto ya no tiene la fuerza que tenía en ese momento. Pero bueno, empiezan a haber plagas y plagas y plagas. Entonces los mismos filisteos dicen, no, tengan eso de vuelta porque a nosotros solo problema nos ha dado. El punto más importante es que Dios no es el trofeo de Israel. Dios se opone al orgullo de Israel, creyendo que con ese objeto ya tengo la victoria ganada. Y Israel debe permanecer en la humildad. Otra vez, es la misma estructura que Ana nos había contado en su oración, de que Dios se opone al orgulloso y que exalta al humilde. Y ese va a ser el mensaje que vamos a ver durante todo el libro de Samuel, como Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. Y entender en este pasaje que la presencia de Dios no puede ser un amuleto o un objeto donde nosotros ponemos nuestra esperanza, y que los administradores o los representantes de Dios aquí en la tierra tienen que ser muy claros en que, y más ahora en el tiempo en el que vivimos, donde ya Jesús hizo su obra y ya el Espíritu Santo anda libremente por todo el lado, es que nosotros tenemos que tener cuidado en acercarnos a los objetos de Dios y no valorar o perdernos en la idea del Dios verdadero que está detrás de todos esos objetos. ¿Ok? Ahí mismo en el libro de Samuel podemos ver cómo por qué es tan importante ser unos buenos representantes de Dios. Doña Mari, si quiere nos lee ahí 1 Samuel 2:25. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Este pasaje es como un poquito antes del pasaje anterior que leímos, cuando ellos pierden el arca y cuando pierden la vida. Pero lo que está diciendo ahí es muy claro. O sea, la gente está buscando respuestas. La gente anda en pecado, ¿verdad? Y no puede relacionarse con Dios correctamente.
Y si los representantes de Dios no permiten o no muestran al Dios verdadero, ¿cómo esas personas van a salvarse? ¿Cómo esas personas van a entenderlo? Si alguien anda en pecado, por ejemplo, y nosotros le mostramos el juicio de Dios, la gente va a decir, de nunca voy a poder ser suficiente para poder entrar en la presencia de Dios. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que si la gente está en pecado, más bien esté en la presencia de Dios y Dios en su misericordia y en su amor va a perdonarlo. Entonces, lo que está diciendo ahí es, si usted presenta mal a Dios, no hay nada que esa persona pueda hacer, porque usted le toca representar al Dios correcto. Ahí es donde, por ejemplo, sale un versículo más adelante en el Nuevo Testamento que dice que el único pecado que no tiene perdón es el pecado en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿quién va a interceder y a mediar con respecto a eso? ¿Ok? Entonces, como conclusión, les pongo aquí, la fe mueve montañas, pero la fe en un Dios que desea tener una relación verdadera y cercana con nosotros. El buscar primeramente el reino de Dios es la parte más importante en nuestra relación con Dios. Buscar su justicia es hacer su voluntad en nuestra vida. Es así y solo así como podremos encontrarnos con las añadiduras. Pensando en este versículo que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Buscar a Dios es buscarlo todos los días y regularmente. No dejemos de leer su palabra y hacer su voluntad. Solo así podemos encontrarnos con el Dios de nuestras bendiciones. Eso es lo que les tengo así como estructura, que va a ser como la base de lo que vamos a leer y a estudiar durante este primero y segundo libro de Samuel, que nos va a tomar todo el mes de agosto. Entonces, no sé, si tienen alguna duda o alguna pregunta. No. Todo bien. Estamos claritos. No, esa parte final sí es muy clara, ¿verdad? Yo creo que cuando uno se acerca a los pies del Señor, es con un corazón, o debe de ser con un corazón contrito y con un arrepentimiento total, ¿verdad? Decía el padre Toto acá, de que nosotros cuando damos el paso adelante, ya estamos marcados, ya no podemos ser lo que seguíamos siendo antes. Ya no podemos seguir en las fiestas, ya no podemos seguir siendo adúlteros, ni borrachos, ni nada de eso. Ya es un cambio de vida si decimos tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces, esa parte a veces cuesta entenderla, pero sí es cierto. Muchas veces tomamos a Cristo como un amuleto, ¿verdad? Y no como nuestro verdadero Salvador. Creer que yo siempre digo que uno debe tener agarradito siempre del cordón de la sandalia del Señor. Así como la gente se agarraba de los flecos del hábito, digamos, de la vestidura del Señor, yo digo de la sandalia, más abajo todavía de los flecos, agarrarse del cordón de los zapatos del Señor para estar siempre en la lucha, porque si no, sin Él no somos nada. A veces creemos, nosotros tenemos un sobrino que está con serios problemas de drogadicción y está en un albergue en estos momentos. Y una de las preocupaciones que le han explicado a mi hermana es que este muchacho tiene que ir paso a paso, porque cuando salen de estas terapias se sienten superhombres, superhéroes. Yo solo puedo, yo me empiezo a desligar de las recomendaciones que me dan ahí, de asistir a un grupo de ¿cómo se llama? De narcóticos anónimos, como alcohólicos y toda esta cuestión de estar siempre pegadito ahí y de esfuerzo de reforzar con la palabra, pero no, salimos de ahí y ya nos creemos superhombres. Y entonces es cuando vienen las recaídas y son las más fuertes. Entonces, de verdad, sí que hay que estar muy atento de la palabra y cuando uno da el paso, a darlo con valentía. Para nosotros como parejas, siempre hemos tratado de buscar de Dios de la manera, bueno, desde nuestros abuelitos nos enseñaron la fe.
una fe católica, siempre basada en el rosario, en la pasión, que todos los viernes había que rezar la hincada. Yo me la aprendí de memoria. Y no lo dejaban salir uno a la puerta a ver chiquillos hasta que uno rezaba el rosario, lavaba los trastes, ¿me entendés? Había una orientación ahí. La mamá de Anita no le tocó tanto, pero a las hermanitas de ella sí, yo creo. Entonces, siempre nosotros hemos tratado de luchar, de ser, de seguir pegados de esa manera, bueno, en el caso de nosotros, yo digo, cada uno a donde se congregue, siempre digo eso yo, ¿verdad? Donde se congregue, donde sienta esa paz, donde sienta que el Señor ahí está, lo ha recibido y lo siente ahí. Nosotros dentro de la iglesia, ¿verdad? Católica, ahorita, por ejemplo, tenemos un curso de los 4 viernes de agosto para matrimonios. Entonces, nos lo están dando y nosotros vamos. Y yo le digo al gordo, es que todos los días uno aprende cosas. Y nos pusieron de tarea preguntándonos si la tarea de los dos, ¿verdad? Es, si yo a vos, si sos feliz conmigo, yo esta semana le he tenido que preguntar al gordo, ¿usted ha sido feliz conmigo? ¿Verdad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué puedo hacer para... ¿Qué debo cambiar? Sí, ¿qué debo cambiar yo para hacerte más feliz? ¿Verdad? Y por ahí otra pregunta parecida. Eran 3, nos puso el padre 3 preguntas de tarea. Entonces yo al gordo le dije, bueno, esta tarea tenemos que hacerla. Y yo le digo, siéntese ya tranquilo y vamos a hacer la tarea, porque esa no es de escribir, esa es de diálogo. Entonces, para nosotros también, por haber trabajado con tanto matrimonio, parte también del acercamiento al Señor ha sido estar en esos grupos, ¿verdad? Los grupos que nos han enseñado tanto de la vida como del Señor. ¿Cuánto trabajo hace? ¿Cuánto es lo que el Señor quiere de mí como pareja, como mamá, como esposa, como cuñada, como nuera? O sea, es decir, es una tarea grande, ¿verdad? Y el gordo también, él en su campo. Entonces yo pienso que sí, que Dios a uno tiene que ir pegadito, es eso, que hay una charlita por ahí que creo que me va bien a mí, entonces yo voy, ¿verdad? Yo voy porque pienso que eso cada día me va a fortalecer más, así como esto ahorita, que nos está fortaleciendo tanto y estamos aprendiendo tanto también, ¿verdad? Entonces, así, yo creo que la vida dentro de la iglesia es como eso, ¿verdad? Porque eso somos iglesia somos eso, poder participar y poder escuchar y saber quién está enfermo y que ya el padre pide para fulano, que está mal, y todos esos grupos que hay, y uno vive como así, como en otro mundo, ¿no? Yo no pertenezco a eso, ¿verdad? No es conmigo el asunto, es esa comunión, ¿verdad? Que tiene que haber ahí para poder yo pertenecer a algo también, porque ahí también uno no puede vivir así como, ¿verdad? Sin pertenecer, claro. Sin participar de algo, ¿verdad? Sí, sí. Pero el Señor también te va guiando, te va llevando, te lleva. Sí. Al menos a mí, ahora que me vine a vivir a Santana, les cuento a ellas, a todas, en mi experiencia, que yo soy muy mariana y a mí, llegando aquí a Santana, me jaló ahí la Virgencita Chonta y pertenezco a este grupo, donde está Ileanita también, que yo creo que también le pasó lo mismo, Ileana, que nos llamó y ahí estamos, ¿verdad? Muy, muy bonito, ¿verdad? Así. Sí, sí, sí. Sí, te llena el corazón, sí. Definitivamente, ¿verdad? Sí, porque yo digo, cuando el gordo fue teniendo todos esos deseos de saber más de Dios, iba más al estadio que, por ejemplo, a otra cosa. Y cuando nosotros empezamos en esos grupos, yo digo, ahí uno empezó, bueno, que tantos días, bueno, a tal día al estadio, pero estos otros domingos a esta otra cosa, ¿verdad? Así. Sí. Así fuimos poco a poco enamorándonos de las cosas, ¿verdad? Sí. Del Señor, ¿verdad? Y pues sí, luchando por ser eso.
Yo pienso que cuando por uno dar va esa imagen, ¿verdad? cuando uno ya va conociendo del Señor, ya te vas comprometiendo más con el Señor. O sea, ya no puedes dejar Sí. pasar muchas cosas. Ah, no, yo no hago eso hoy, no, tal vez no le cumplo. No, ya la cosa es seria. Sí. Sí, 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 Ajá. sí, sí, sí. Sí, Sí. nosotros estuvimos el sábado, el gordo tenía una misa ahí en Shontak, era de hombres nada más, con Ajá. sus parejas, ¿verdad? Su familia, su Ileanita, es núcleo. que Javier está con un grupo que se llama Los Madrugadores. Javier, ¿cuál es tu Ah, grupo los tuyo? madrugadores. Los Ajá, madrugadores. sí. Ajá, Sí, ya he pero, oído yo. Entonces el sábado ajá. fue a la misa era a las 6 de la mañana. Imagínense, Kenita y Esteban, lo que me costó a mí, a las 4:30 a las 4:30 estaba bañándome y además tenía que peinarme en forma, ¿verdad? Y pasarme mis maquillajes. Entonces digo yo, ay Dios, sí, ya a las 5 pasadas estábamos por allá y aquello estaba bellísimo, la misa bajo los árboles y aquellos Ay, pajaritos que ajá. cantan y es una belleza, ¿verdad? No hacía Entonces, frío, porque a muy esas lindo, horas sí, claro, todo el mundo ensuetado, sí, pero fue claro, Qué un amanecer lindísimo, muy lindo. qué bonito. Pues yo les cuento que yo casi nunca he pertenecido a ninguna reunión. Me Ajá, acuerdo bueno, es que yo siempre he trabajado. Entonces me tocó a mí una vida un poquito dura manteniendo a mis hijos. ajá. Entonces yo no tenía chance en la tarde y la noche era con los hijos. Pues es decir, me perdí muchas cosas con ellos en los colegios y todo. Y entonces me recuerdo haberme metido a unos grupos de oración Ujú. y era pura hablar de la gente, es decir, no había nada, era como una cosa social, ¿verdad? Ujú. Ajá, es Entonces, peligroso, sí. entonces Ujú. yo dije, yo me voy de aquí porque Y no honestamente, se pues sentía bien. muchas cosas que hacer tengo yo para estar en esto. Y entonces como que nunca me quedó nada de nada, pues es decir, no, Ujú. hasta ahora que yo me metí a Shontat, ahí sí me encantó pues quedarme. Parece que ese era mi momento y mi lugar, pues, Ujú. ¿verdad? Sí, 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 sí. Y ahora con ustedes, pues mira que estoy encantada de la vida. Todos me han caído súper bien y me siento en casa con ustedes. Más bien, gracias por aceptarme. Y vieran que en la parte que me levanto en la mañana es para leer la Biblia, para estar solito aquí, que yo tengo un cuartito aquí que hago mis cositas. Entonces nadie me viene a molestar porque si no, viene la muchacha a limpiar o algo, entonces lo interrumpen, pero bueno, por lo menos pues estoy haciendo el intento porque soy muy, ¿cómo les puedo decir? Como comienzo una cosa y no la termino. Entonces, muy inestable, ¿verdad? Entonces, eso ha sido muy defectuoso en mí. Comienzo y no termino, me aburro, esto, qué sé yo, pero bueno, yo creo que ya tengo Pero suficiente edad para estar. aquí la ventaja que tenemos con Esteban y Kenita es que nos van llevando despacito, despacito, Ajá, Es que ellos exacto. despacito, saben, Así que despacito. ¿verdad? Entonces, qué bonito hoy que lo que habló él, ya nosotros estamos entendiéndolo, porque lo leímos antes. ajá, ajá. En las primeras que yo venía, pues no sabía nada, nada de lo que estaba. Ahora me encanta porque yo ya leí, yo ya Ya me di leí. cuenta de lo que están hablando y ya Es un estamos hablando el sistema, es mismo un sistema idioma, pues bonito. como dicen. Sí, Exacto. Y sí. eso son de las cosas buenas que tenemos que ir aprendiendo, porque muchos en la vida nos podemos encontrar a los hijos de Leví, ¿verdad? De Leví, no de Eli, Eli. a los hijos de Eli, que están muy altos, como estábamos hablando ahora temprano, pero de las cosas de Dios no estaban muy cerca. Entonces, esa es la visión que uno tiene que tomar, escuchar palabras de quién viene para ver cómo le está diciendo. Si No, le está claro. diciendo A que mí, le a mí me ha llegado mucho esto que dice, hay que ser buenos representantes de Dios. eso. Exacto. Imagínense que yo tengo una nieta que no puedo hablar muy alto porque no sé si me oye, que le ha agarrado que es de otra religión y que no sé cuánto, qué bueno. Y hoy me dijo que San José
bueno, ¿y cómo va a ser católica? Yo me dice, si San José era un anciano de 80 y pico de años y se había casado con una niña de 15. De Dios 85, mío, quizá, pero de no, 89 o algo así. Con eso. mire, ¿Cómo? ¿Y dígale quién te usted, dijo pero él eso? estaba joven cuando se unió a la Virgen. Dice Ya, que ya, no. ella ¿Quién era sabe a jovencito y él dónde? era jovencito. ¿Quién sabe Vea de usted dónde por vio dónde eso? salen, ¿verdad? Ellos Si ahora. no, entonces yo le dije que San José, entonces me metí aquí a un lugar y ya papá le dije pues todo lo que había leído, porque ni siquiera le supo, bueno, porque me dice, no, lo que pasa me dice que antes se vivía más, la gente moría de 120 años, de 130 años, me dice, había más expectativa de vida. Mira, me he quedado helada yo con eso que, entonces ahora más que nada quiero estudiar la Biblia yo. Sí, sí. Por estas muchachitas que me sale con unas cosas que, Dios mío, ¿dónde oye eso? Y yo quisiera ser sabia en esto para poderle, para quitarle todas esas cosas que tiene en la cabeza. Más que eso, Iliana, y todas, yo pienso que lo que tiene que hacer uno es hacer oración por los nietos, por los hijos. A veces no puede hacer uno grandes cosas, pues porque empiezan a hacer una división entre la edad de uno y la edad de ellos, ¿verdad? Y también uno dice, Sí. pero hey, entonces tengo que ponerme muy al tanto yo para estar atenta, ¿verdad? Porque bueno, de ahí bien sabemos que de los ciento y resto de años, bueno, ahorita hay ciento y resto de años aquí en Guanacaste, hay ancianos Sí. así, ¿verdad? Pero digamos, eso que hablan de 400 años también y todo eso, ¿verdad? Vitan y Kenny. Sí, eso es verdad, de la plenitud de la vida, que pueden ser ciento y un poquito ya, por ejemplo, hablemos de Costa Rica, ¿verdad? Pero en realidad vivían 400 años, ¿no? ¿Verdad? No, es que es lo que hablan eso, de la plenitud, de llegar uno a la mayoría, como que uno diga, bueno, las edades en Costa Rica, yo qué sé, son de 90 y tantos años, bueno, y ahí dice uno, bueno, ojalá que el Señor me permita llegar bien a esa edad, ¿verdad? Bueno. Pero no es porque va a llegar uno, como para maceta no nace uno tampoco, ¿verdad? Es como... Pero ve, mi abuela murió a los 102 años. Ah, sí, ve, sí. Sí. ¿Y qué van las Mi familias? papá a los 104. Sí. Imagínate. Papá, Sí, pero no es fácil vivir hasta esa edad. No. Anita va a llegar así como maceta. No, fíjate que mi papá me hizo de 65 años. Sí. Calcula, casi que como... No sé. Fíjate vos. Ahora No un te señor, creo. de esa edad un señor y ahora no, de ahí no, ya no tiene chiquitos, ¿cómo vas a creer, verdad? Pero bueno, 65 en fin, años, wow. ellos eran de Yo tuve un campo papá y muy eran viejito. bien Y alimentados. era Iliana, la número 13, yo, la número 13. Sí, 13. Más Anita, campeón. la chiquita de la casa. Travieso el hombre. Ay, Qué bueno, bueno. qué lástima que Recuerden- no pudimos tomar el café juntos, ¿verdad? Pero bueno, era en algún momento. Se Recuerden va esta que lluvia que es Ay, horroroso, ¿está? la mamá feliz, Hubo feliz. tornado en Cartago, un montón de cosas, qué tremendo. Sí. Sí, Ajá. feliz Yo voy de a, la madre. yo creo que yo voy a ir a Nicaragua a finales de agosto. Ajá. Bueno, pero voy por una semana, no importa. Voy por una semana. recuerden que ¿De acaso estamos poniendo las peticiones de oración aquí en el chat para que durante la semana estemos leyendo. Entonces no sé si tienen alguna petición así rapidito como para Yo ponerlas. que por mi nieta Nicole. Ok, seguimos orando por Ese ella. es mi dolor de cabeza mío. Sí. No, Yo quiero pedir oración por mi sobrino Brandon, por Donovan, dos muchachos con serios problemas de drogadicción, para que el Señor los fortalezca y les ayude a encontrar el camino y puedan ser perseverantes en su sanación interior. Yo quiero Claro pedir que por el alma de mi sobrino Javier, Francisco, que murió antier por problemas de alcoholismo, pero tremendo, y ahora tenemos un problema de otro sobrino que está muy mal, que quiero pedir oración, ¿verdad? Por Marco, ¿verdad?
Ujú. Porque sí, Claro que sí. Marquitos. ¿Cuál Marquitos? ¿El de Milce? sí, vieran qué problema, sí. Caramba. Ah, Hay qué que pedir tirada. muy fuerte oración por él porque no entiende, no acepta. Yo le dije, Marco, vea, yo el día que enterramos a Francisco, Marco, vea, Sí, Francisco, lo que le pasó por no cuidarse, y cuídese, Y es que acepte que ahora es tremendo la drogadicción. sí, ya sé. Bueno, Sea el alcohol alcohol. comienza con el alcohol, pero la droga es que ahora es la droga seca la que está. Ujú, Entonces es la que no se ve. Entonces es más Ajá. fácil que se la tomen todos. Y ajá. es la que está matando a los niños. Ujú. No, Es la que está sobrinos matando. ya son mayores, estos son ya de alcohol, ya Ah, de ya. ya son personas Ajá. de 60 y resto de años, que mis sobrinos son, yo tengo sobrinos ya grandes, ¿verdad? Sí, de 60 y pico de años. Sí, ajá, sí, ¿Y por sí, qué sí. no le decís que se vayan a asomar? Nadie les dice nada y nada, que se vayan a asomar al Hospital México los sábados de 3 a 5. Hay El unas hospital. reuniones en el Hospital México, en el auditorio, hay unas presenciales ahí. Yo voy No, sí, ahí. él en el trabajo tiene psiquiatra y bueno, tiene de todo, pero él no va a nada, no quiere nada, ese es el problema. Y la esposa, pobrecita Mari, o sea, hay que pedir mucho por Mari, la Por la esposa, familia toda, y por las hijas, y hay una hijita que está embarazada y ya se le acerca, ya, pero todavía no es hora, pero está pobrecita, Mariel está sufriendo mucho. Todos en la familia se sí, todos, involucran. porque él es lo más lindo, él también, es un muchacho. Ay, eres un amor, sí, pero pedirle a Dios no se nos olvide por Marco, No, exacto. Marco Pineda, y por su familia, por favor. Sí. Bueno, yo les cuento que yo soy alcohólica anónima. Ajá. Tengo 10 años de estar De estar bien. de estar bien, sí. Porque Pero yo es que voy a uno como yo busca voy a de esas Dios, ¿no? reuniones ahí. ¿Ah? Ileana tiene un De buen cómo busca de testimonio. Dios, usted está ahí, me la veo yo pegadita y eso es lo que la está sanando a usted o la ha Ah, sanado. sí. Eso es una Sí, belleza, esas reuniones son una belleza. sí, claro, claro. Ahí sí no me aburrí nunca, pues bueno, al comienzo sí, pero ya cuando me quedé me Sí, encantan, yo no me las claro, pierdo. claro. Sí, muy bonitas son. Bueno, Ya tengo 10 años de feliz sobriedad. amén. Bendito sea Dios. Dicha, ¿verdad? Sí. Qué bendición, ¿verdad? Vieran qué linda que es, Ileanita. ¿Ah? No, es bonita, sí. Es muy Desde linda, aquí muy la veo. elegante, Gracias, vieran qué gracias. elegante que Yo es. no me puse aretes, no me dieron ni tiempo. Ah, no, pero esto lo que ando bueno, es que no me dio chance de ponerme en pijama, mira. Es que hoy Ay, andaba ahí Dios. con mi nieta. Ajá. Pero sí, pues está bien difícil la vida ahora, muy difícil para la juventud. Una Sí, confusión espantosa. sí, terrible. Por todos lados, que los géneros, lo que esto, que el Hay otro, que que ponerlos a poner. pobrecito, yo digo Sí, que ellos, es ¿verdad? Sí, demasiada mala demasiado. información ahí. Sí, pero bueno, no todo está perdido. Hay Así tanto es, joven que sabe tanto de la palabra, que así están es. en grupos juveniles. Entonces uno es donde dice, no todo está perdido, ¿verdad? Porque hay jóvenes que buscan de Dios mucho, ¿verdad? El Entonces, otro día vi en la Shonda que me respuesta. quedé asustada, era montones de niños, qué cosa más linda. Ajá, Mucho Como joven. en la tardecita, sí. una belleza. Sí. Sí. Bueno, Kenita, saludes al Bueno, Sí, pequeño. Kenita y Esteban ya mañana A tienen que Ignacio. levantarse temprano a trabajar. ajá. Muchas gracias. Sí. Hasta luego. Muchas Ignacio, gracias por este Ignacio tiempo empezó que nos clases dan. ayer para que lo Ajá. tengan también en el nuevo año lectivo de Ignacio que empezó ayer. El Bueno, nuevo una lectivo. conmemoración Ya está también. Es en el último, en quinto ya. Qué bien. El Ay, último esfuerzo. Dios, este año hay Y va baile y para todo. Kansas, ¿verdad? ¿Dónde es? Él está haciendo planes, ¿verdad? Vamos a ver Ay, qué. por Dios. Yo cuando lo conocí, vas a ir a jugar con los Reales de Kansas. Ay, Sí, Dios mío, sí. Ay, Qué bueno, qué imagínate. bueno. Bueno, bien. Estevitan y Kenia no pusieron por quién pedir, se quieren pedir también. No, por Ignacio, por el año lectivo de Ignacio. Ay, por Ignacio, Sí, sí. Ay, sí, aquí. que el Señor lo protege con tan lindo hogar, Sí. ¿verdad? Que siempre el Señor lo y cuida. yo quiero pedir oración para una amiga, por una amiga que
es mi compañera de atletismo. Con ella fui a Miami a hacer la media maratón. Ella tuvo cáncer hace algunos años de tiroides y bueno, cuando yo la conocí no había pasado nada de lo mío, ¿verdad? Unos meses después fue que me diagnosticaron cáncer a mí, pero ahora ella le acaban de descubrir cáncer de ovario, está muy avanzado, la operaron de emergencia, fue todo muy rápido, la operaron de emergencia el miércoles, Sí. la hija nos escribió, tiene que estar 3 noches en el hospital y la de la hija nos escribió que el doctor encontró mucho más extendida la enfermedad de lo que esperaba, entonces que es una cosa bastante difícil. Pero una metástasis, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, hay que ¿Y cómo orar se llama? por paz para esas personas. La obra la hará el Señor, pero uno tiene que pedir porque es verdad que las personas también, si tienen que reposar ya en Él, ¿verdad? Porque tener una persona enferma así, en grave, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu amiga? Mariela Bolaños. Ajá. ¿Y cuántos bueno, años tiene ella? debe tener es una señora, bueno, digamos para el general, Sí. pero ella debe tener como 60 años, tiene una nietita, tiene tres hijos grandes ya, profesionales, una nietita, pero es una señora que como fue sobreviviente de cáncer de tiroides, a mí me sorprendió porque ella es muy, tiene mucha fortaleza y mucho empuje y yo me di cuenta porque nos tocó dormir en el mismo cuarto cuando fuimos a Miami y yo, Mariela, porque ella se levantaba muy temprano a tomarse una pastilla. Yo, Mariela, usted tiene que tomarse una pastilla, sin saber que después a mí me iba a tocar lo mismo, porque la pastilla, la tiroides, hay que tomársela Sí, mucho ¿verdad? antes de Sí, desayuno sí. y todo, ¿verdad? Y como teníamos que salir a correr correr a las 5, ella se levantó a las 3 a tomarse la pastilla y bueno, ella me contó y me dice, pero eso ya el Señor me ayudó, yo lo superé y yo le dije, ay Mariela, yo la admiro porque yo no sé qué haría yo si paso por algo así. Bueno, unos mesecitos estaba pasando por algo así, pero es una señora de mucho empuje. Dice, yo no seré la más rápida, pero a mí me gusta correr y si una cosa me dejó el cáncer es que yo voy a hacer las cosas que me hacen feliz y ella está en el equipo de atletismo con todos nosotros porque a ella eso la hace muy feliz. Hace feliz, sí. Y se salió del chat del equipo. Entonces yo le digo, Mariela, ¿qué pasó? Y me dice, ay, Kenia, es que vea lo que me pasó. O sea, ella ya ni siquiera quiere estar en el chat del equipo porque ahí ponemos que a dónde vamos a ir a correr y que cómo vamos corriendo y todo. Y yo sé que lo que a ella le gusta y se salió al chat del equipo y como equipo estamos apoyándola y todo, pero yo sé que es muy difícil, ¿verdad? Muy duro, es muy difícil. Claro. Sí, no, solo la oración puede, ¿verdad? De ir fortaleciendo, ¿verdad? A las personas y a ustedes como amigas y a ella ponerle la vida al Señor porque ¿qué puede ser uno? Ya, ¿verdad? Ya uno ya que cuando le pasa eso con los papás o con primos o con, ¿verdad? Sí, ya uno va pasando, sí. Javier, ¿cómo se llama tu sobrino? Brandon. ¿Perdón? Brandon. Brandon y es el sobrinito y ¿cómo se llama el de aquí? No. Donovan es el hijo de la muchacha que me ayuda a mí. ¿Cómo se llama? Donovan, con V. Donovan. Sí, también. Yo los voy a poner en el chat también. Allá lo lleva y lo interna y a los 2 días ya está afuera. Él se sale. Ajá. Entonces ella se pone que hasta que la presión se le baja. Bueno, es un sufrimiento, ¿verdad? Es un sufrimiento, una cruz muy grande. Ah, tremendo. Ay, sí, terrible, sí. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, Dios los bendiga. Dios me los acompañe a Un beso todos. para las mamitas del grupo. Ah, sí, feliz Feliz día a la madre. Feliz día. Ay, feliz día. Tenemos que hacer un cafecito un día. Ay, estos para verdad, vernos sí, ya sí. presencial. Con estos aguaceros. No, pero sí. Hay que ponerlo ahí, ¿verdad? Vieron que ayer Tal vez hizo un una desayuno sesión. mejor. Sí, un desayunito. Porque es que ya tarde no se puede ver uno con nadie. ¿Sí? Se rusea y ¿qué va?
Ayer hizo un día Bueno. lindísimo, le fue precioso. Ah, el día. sí. Y hoy vean cómo Ayer yo. sí. Bueno, Pero- Así es. Ajá. Dios me las acompañe. Bueno. Gracias. Igualmente, Gracias, que Esther. Bueno, tengan mucho gusto de Fue verla. muy lindo Buenas toda la noches. información. buenas noches, chao. Buenas Gracias por la noches. paciencia. Hasta el otro martes, ¿verdad? Si Dios Ajá. quiere, Ok. sí, el martes. Bueno. Bye bye. Que Hasta pasen bien. luego. Bueno. Ay, bueno, ¿y ustedes cómo están cansados?